Ahora escucharemos las palabras del rector de la Universidad Externado de Colombia, doctor Juan Carlos Henao. Bueno, buenos días a todas y a todos. Para mí es un placer como rector, déjame un segundo porque aquí estoy como, estar en este momento en la inauguración de este pequeño seminario que tenemos, de esta pequeña presentación sobre el rol del arte y la cultura en la construcción de la verdad. Estoy muy emocionado, es que aquí está pasando algo con el... Llamen a alguien que venga, no sé, o quitemos esto porque está... O apagarlo, sí, verdad, apagarlo sería lo más... ¿Ya lo apagué? Bueno. Entonces, les decía que es muy emocionante para mí estar acá, pues porque definitivamente tener al padre de Ru, ¿sí? Para mí es un absoluto honor que esté en esta universidad. O sea, mire, tengo la fortuna de conocerlo hace tiempos. Tengo la fortuna de conocer sus orígenes familiares, porque él también es caleño como yo, su mamá se llamaba doña Enriqueta, ¿cierto? Lo conozco mucho desde sus orígenes y yo creo que el padre de Ru, sin lugar a dudas, es un personaje paradigmático en Colombia, es un personaje que le ha entregado su vida con esa sencillez que lo caracteriza a la lucha por los desvalidos, a la lucha por la gente que ha sufrido, que ha sido víctima de toda la andanada de violencia que ha sufrido este país, y por eso con mi mano en el corazón le digo muchas gracias por estar acá. También obviamente saludo al doctor Gustavo Salazar como miembro de la JEP, muchas saludos a Lucía González, comisionada, ¿cierto?, de la Comisión de la Verdad, a la doctora María Clara, representante de la ONU, eso es comisionada de las Naciones Unidas ¿en qué? En desaparición forzada, es la comisionada del externado, a mucho honor que está en las Naciones Unidas en eso. Al doctor Yesid Reyes, gran profesor nuestro, que por varios motivos no fue finalmente a la JEP, pero que la acompaña de corazón, y a todos los artistas que hay acá, ¿cierto?, intelectuales, a todos los estudiantes. Voy a ser muy corto, yo simplemente quiero decirles que este evento coincide con la filosofía de la Universidad Externado de Colombia. Ustedes saben que esta universidad es una universidad con un ADN muy claro. Nosotros somos librepensadores, nosotros somos laicos, nosotros somos multiculturales, nosotros somos demócratas, nosotros somos pacifistas, nosotros tenemos una serie de características que hablaba ahora con el padre de Ru, a quien le hice entrega del libro de La luz no se extingue, donde está en la historia de nuestros orígenes, que es absolutamente hermosa. Jóvenes soñadores, el rector que inauguró esta universidad, el fundador, don Nicolás Pinzón Varlosten, tenía 26 años cuando la fundó, y además un dato curioso que aparece en el libro, le entregó el diploma en la Nacional, porque no estaba el externado, en la Nacional se lo entregó Rafael Núñez, ¿cierto? Una contradicción porque él después funda y se lo entregó a Núñez, a él y a Diego Mendoza, que fue el segundo rector de la universidad. Entonces, por eso les digo que para esta universidad, y de ahí mi presencia como rector, este evento es más que natural que se pueda llevar acá. A la profesora Yolanda Sierra, mi agradecimiento, porque ella está haciendo algo que es muy creativo, y es que está juntando como derecho,
con arte, ¿cierto?, con reparación, con verdad, un límite conceptual ahí de eso que es interdisciplinario, que es algo que es muy útil, sobre todo para la Comisión de la Verdad. Entonces, pues aquí me tenían preparadas unas cositas, pero ajá, ni para qué, ya ustedes saben cuáles son los objetivos de la Comisión de la Verdad. Ustedes saben que personalmente pues yo me comprometí mucho con este tema porque fui uno de los redactores de la justicia transicional, de los acuerdos de la justicia transicional, que entre otras, ahí va para adelante, y solo les quiero decir la actualidad, eso no va a echar para atrás, es que no puede echar para atrás, eso quedó. Los diseños que hicimos y con el doctor Reyes y Reyes, entre otras, que fue quien nosotros le entregamos la posta al doctor Reyes y Reyes, pero él fue el que terminó. Nosotros hicimos el edificio grande, la estructura, pero a raíz de la pérdida del referéndum, que tocó hacer unos cambios, obviamente ajustar, el doctor Reyes y Reyes aquí presente, primero como asesor creo, o como ministro de Justicia, fue el que terminó de acabar todos los ajustes necesarios. Y ahí eso quedó absolutamente blindado. Yo sí creo que es muy difícil que esto lo vayan a echar para atrás. Además, hay que reconocerlo, no estoy viendo signos del gobierno actual, del gobierno, no hablo del partido de Centro Democrático, sino del gobierno actual en contra de la Jurisdicción Especial para la Paz o la Comisión de la Verdad. Habrá que mirar con calma porque yo sí creo que cometieron, y lo he dicho públicamente, por eso me atrevo a decirlo, el Congreso de la República con esas leyes que sacó que eran absolutamente inconstitucionales, eso de creación de una sala ad hoc para los militares, que eso no tiene absolutamente ningún sentido con lo que hicimos nosotros y que va en contra de la estructura misma ya avalada por la Corte Constitucional. Obviamente esas leyes, si uno dice, oh, qué jartera porque hay algo que hay que tener claro y es que todo lo que sea la Comisión para la Verdad es algo fundamental para entendimiento de un pueblo, para ver si logramos desbaratar estos discursos de odio que se han generado en Colombia. En estos días me regalaron un librito muy bonito, no es gran cosa profunda, pero es muy diciente, que se llama Contra el odio, de una autora que se llama Caroline Emke, E-M-C-K-E, ¿sí? Caroline Emke. Y había una frase ahí muy que a uno le calan a veces, depende cuando uno esté leyendo el libro y el estado psicológico que uno tenga, pero había una frase que a mí me marcó mucho. Para odiar hay que tener certeza del odio, ¿cierto? Y ese es un problema muy de fondo porque en efecto quien odia no puede dudar. Para yo odiar no tengo que abrirme dudas. Quien odia no puede dudar, usted es un tal por cual y punto. O sea, no vamos a discutir, yo no puedo darme un margen de la duda cuando tengo un odio contra X persona, contra X posición. Y de ahí porque eso ataca completamente la filosofía de la complejidad, la teoría de la incertidumbre, de donde a mi gusto se debería mucho las posiciones de la humildad, del reconocimiento de verdad, que es lo que se está tratando de hacer en este país. Entonces, eso es lo que tengo para decirle, no más, y simplemente el rector en más de una ocasión le toca venir como florerito a instalar, de esto pasa uno a derecho tributario y después pasa a la cuestión de la jurisdicción indígena, lo que sea, pero es mi función y esta función aquí hoy la estoy haciendo con especial emoción. Yo les deseo un gran congreso, un gran, conversatorio, ¿cierto?, como lo quieran llamar, en el día de hoy, y sepan, ojalá puedan darse unos paseitos por los jardines del Externado, ¿cierto?, que es una universidad, una advertencia, ojo con todos los computadores y todo, porque esta es una universidad abierta. Aquí a ninguno de ustedes les han pedido carnet para entrar a la universidad, y eso hace que de vez en cuando vengan amiguitos por ahí a estar pilas con el bolso, con la cosa. Entonces, solo les pido un poquitico más de cuidado con eso, ¿cierto? Y bienvenidos, ya se acabó. Gracias. Gracias. A continuación damos paso al segundo segmento, la cultura y el arte en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, en el que conversan el padre Francisco de Rub,
presidente de la Comisión de la Verdad, Gustavo Adolfo Salazar Arbeláez, magistrado de la JEP, moderado por Yesid Reyes Alvarado, abogado y director del Centro de Investigación en Filosofía y Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Bueno, pues muchísimas gracias, padre, por acompañarnos en este evento, lo mismo al doctor Gustavo Adolfo Salazar. El propósito es conversar un tiempo, una horita, sobre el rol del arte y la cultura en la construcción de la verdad. Como parte de los acuerdos de paz existe un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, que funciona de manera coordinada con un propósito final grande, que es una construcción de la verdad. Cada elemento del sistema aporta a su manera y con sus propios procedimientos y desarrollo de sus funciones a esa gran construcción de la verdad, aun cuando finalmente la cabeza más visible de todo ese rompecabezas que hay que armar sobre la verdad la tiene la Comisión de la Verdad en cabeza del padre. El doctor Salazar tiene una presentación inicial sobre el tema. Yo quisiera entonces que comenzáramos por escucharlo y a partir de eso podemos desarrollar el conversatorio. Doctor Gustavo. Doctor Yesid, gracias, buenos días. Un saludo a Patricia Vélez, amiga de corazón. Quiero leer, porque este es un tema bastante complejo, voy a leer una ponencia que va a ser acompañada de algunas imágenes, son 1500 palabras, espero que sean más o menos unos 8 minutos para no aburrirlos y no desperdiciar la oportunidad con el padre. Bien, la presentación se basa básicamente en 3 momentos. El primero es el daño, la respuesta al daño y el lugar del arte en la respuesta a ese daño. Los hombres se tapan la cara, levantan los brazos, yacen sobre sí mismos en un instante de muerte, desolación, resignación y tal vez ira. Del otro lado, sin rostro, los soldados disparan a una distancia que seguramente los manchará de muerte. En otro cuadro, la agonía muda de un hombre es bocanada imposible de aire, palabras atascadas por la soga que, alentada por la bota de su asesino, no deja espacio para su último grito. Más allá se levantan hachas, se posan filosas espadas sobre las ingles, antesala de torsos desprendidos, cabezas errantes, brazos agarrados de la nada. La guerra no es un escenario épico, la guerra es destrucción, abyección. Me he remitido a los cuadros de Francisco de Goya sobre el desarrollo de la guerra en España entre 1808 y 1814. La justicia transicional parte de un pasado lleno de abusos y la necesidad de dar respuesta a ellos. La transición implica un proceso de cambio de una situación de dolor, pérdida y daño a una de dignificación y consolidación de la democracia. La justicia transicional parte del pasado, al cual estamos ligados, no para vivir en él, sino para vivir a partir de él y su realidad, no para vivir contra el victimario, sino con él. La justicia transicional es diferente porque, a diferencia de la concepción clásica, no es una justicia a priori, antes del hecho, sino una que entiende las injusticias como históricas, con tiempo y en un tiempo, con culpas y responsabilidades, no como resultado de condiciones resistibles, sino causadas por hombres con razón y en libertad. Por eso la justicia transicional, recojo a Reyes Mate, es anamnética, una justicia que se opone a la amnesia, al olvido, que desentraña el pasado y su permanencia para liberarse de él. La justicia es la memoria de la injusticia. La memoria es punto de partida y a la vez instrumento de la justicia, una ruta para recomponer los desperfectos reales que causa el hecho injusto, puerta para la reconstrucción de una sociedad. La memoria es memoria determinada, la justicia es memoria determinada de la injusticia y solo así posible componente de la reconciliación en tanto integra pasado, presente y futuro. Me remito al texto, al cuadro de Paul Klee, Angelus Novus, y el comentario de Walter Benjamin sobre el cuadro. A un ángel, al parecer, en el momento de alejarse de algo sobre lo cual clava su mirada. Tiene los ojos desencajados, la boca abierta y las alas tendidas. El ángel de la historia debe tener ese aspecto. Su cara está vuelta hacia el pasado, en lo que para nosotros aparece como una cadena de acontecimientos
Él ve una catástrofe única que acumula sin cesar ruina sobre ruina y se las arroja a sus pies. El ángel quisiera detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo despedazado, pero una tormenta desciende del paraíso y se arremolina en sus alas, y es tan fuerte que el ángel no puede plegarlas. Esta tempestad lo arrastra irresistiblemente hacia el futuro, al cual vuelve las espaldas, mientras el cúmulo de ruinas sube a él hacia el cielo. Tal tempestad es lo que llamamos progreso. Walter Benjamin. La ineluctable tempestad del progreso debe ser moral, dentro de las múltiples dimensiones del daño, la material, la psicológica, la política, la simbólica y la moral. Quisiera centrarme en la moral. La violencia es ante todo humillación. La humillación, afirma Avishay Margalit, es normativamente una conducta o condición que constituye una buena razón para que una persona considere que se le ha faltado el respeto. Para Margaret Walker, filósofa norteamericana, el acto violento implica un daño y una pérdida que deteriora o destruye las relaciones morales y su estabilidad. La violencia causa una ruptura en el mundo humano y la autocomprensión de la víctima. Destruye el universo simbólico y político del individuo, restringe su capacidad de acción, elimina o deteriora la autonomía de su voluntad y genera una asimetría entre quien sufre la violencia y los demás, entre el individuo que era y el que es y el que hubiera podido ser. La violencia es la negación de la dignidad humana. Dignidad inviolable en tanto define el humano, fuente moral de la que se nutren los contenidos de todos los derechos fundamentales, señala Habermas. Anclaje del estatus de ciudadano en realidad del individuo perteneciente a una comunidad organizada en el tiempo y el espacio. La violencia reifica. La violencia es opresión, dominación, abandono normativo, que genera evidentes heridas morales de mal reconocimiento que dañan radicalmente la dignidad. La violencia es desprecio, invisibilización, herida psíquica, privación de estatus y derecho, desigualdad moral. La violencia es, me remito a Axel Honneth, muerte social, negación ante la ley y ultraje. La violencia es, insiste Reyes Mate, riesgo de muerte hermenéutica. Si el resultado de la violencia es dominación, las respuestas son dignidad y autonomía, una sociedad decente que combata las condiciones que hace posible la humillación, un escenario más allá de la retaliación, el castigo y la retribución, que si bien dan respuesta a las víctimas, son insuficientes para reconstituir su condición moral. La respuesta es reconocimiento. El reconocimiento como experiencia intersubjetiva es respuesta a la necesidad del individuo, del beneplácito y aprecio a otras personas. El reconocimiento le da valor, estatus y aprecio social que le permite al individuo autorrealizarse en el horizonte de la tradición cultural de una sociedad. Xavier Echevarría, sacerdote jesuita, señala que la memoria y los relatos públicos pueden incidir favorablemente en el reconocimiento de las víctimas, en la medida en que responden a heridas morales, consecuencia de interpretaciones sesgadas y tergiversaciones de la acción construida por el victimario. La víctima limita y ordena moralmente la polifonía de voces. No cualquier versión es posible. Su verdad plantea la necesaria rendición de cuentas y el sentido moral de la vergüenza o del arrepentimiento del victimario. Su voz o su silencio, testimonio o arte están orientados a convertir la traición y el terror sufridos en parte inteligible de su historia de vida, a fin de, señala Margaret Walker, restaurar lo perdido, ganar autorrespeto, evitar el autorreproche, restablecer el equilibrio moral, volver a tener confianza y esperanza. La reparación moral implica que el relato de las víctimas, su memoria y su verdad refuerzan las expectativas normativas, señalan como inaceptables ciertos comportamientos y establecen aquello que esperamos de la gente y su comportamiento. La memoria es parte ineludible de respuesta a la indignación que pretende una respuesta apropiada por parte del ofensor y de la sociedad, que éste reconozca su falta y asuma su responsabilidad y en consecuencia intente reparar, pida disculpas sin justificación ni excusas. Esas acciones son una forma de reavivar la esperanza aplastada. La memoria de la víctima, que se prolonga en el futuro, favorece la convivencia como terapia y expresión más plena. Tercera y parte final, el lugar del arte. La aparición de la fotografía, señala Susan Sontag, es una manera de hacer real o aún más real aquellos temas que los privilegiados y los que están a salvo prefieren ignorar. La fotografía parecía,
despojada de la subjetividad, superar la pintura y convertirse en la cruda afirmación de un hecho ante nuestros ojos, algo que se imponía por autoridad sobre la imaginación. Aquello que se revela como incontrovertible y evidente está sujeto a la manipulación y puede servir tanto a la reflexión como al odio. El arte y sus expresiones no son neutras. El trabajo de Ernst Friedrich, Guerra a la Guerra, después de la Primera Guerra Mundial, a pesar de su crudeza, alimentó más el odio de los nacionalistas que las banderas pacifistas. A partir de ahí, Abel Gance realizó su película Yo acuso, tratando de instigar la paz, inspirada en la épica defensa de Émile Zola. Nada cambió. El arte quedó como testimonio de seres sensatos que no evitaron la debacle de la guerra, al igual que el Guernica de Picasso, hoy memoria de tal abyección. Otros artistas, por el contrario, alentaron la guerra, como Leni Riefenstahl en su estética apología al nazismo, El triunfo de la voluntad, o aquellas películas que confunden al espectador desinformándolo, como El portero de noche de Liliana Cavani. Opinión personal, claramente. Parafraseando a Richard Rorty, es necesario pasar de un saber moral a un vivir moral, pasar de la subjetividad a la intersubjetividad, centrarse en el pragmatismo. Nosotros los pragmatistas, dice Rorty, argumentamos a partir del hecho de que la emergencia de la cultura de los derechos humanos parece no deberse en nada a un aumento del saber moral y en cambio debe ser en todo el hecho escuchado, es en consecuencia de haber escuchado historias tristes y sentimentales. Por eso Rorty plantea la educación sentimental, para convertir a todos nosotros en parte de nosotros y llevar al otro a sentir e imaginar la condición del menospreciado y el oprimido. Es de medicina legal. Empatía. Claude Lanzmann, en su Shoah, calificada por Simone de Beauvoir como una obra maestra, es más directo. A través de la reactuación, la ficción de lo real, el Bilderverbot, Claude Lanzmann pretende transmitir, convertir al espectador en superviviente. Lanzmann considera un crimen tratar la tragedia como pasado. ¿Cómo abordar lo inenarrable? ¿Cómo representar la experiencia al límite? La educación sentimental nos desborda. ¿Son los sentimientos acaso más fuertes que la razón? ¿Es el comportamiento moral un simple llamado a la bondad resultado del ablandamiento de corazones satisfechos? El arte es una posibilidad triste para Spiegelman y su Maus. Catarsis y vida, una posibilidad para promover conductas morales y generar acción, gracias a historias tristes y sentimentales. El arte como guía para mantener presente el pasado y seguir el vuelo hacia el futuro, como el Angelus Novus de Paul Klee. Muchas gracias, doctor Gustavo Adolfo. Yo creo que esta primera presentación ya empieza a mostrarnos conexiones entre la cultura, el arte específicamente, y lo que tiene que ver con los mecanismos de solución del conflicto, que es sobre lo que queremos conversar. Porque cuando uno plantea la posibilidad de hacer conexiones entre Jurisdicción Especial para la Paz y arte, o entre Comisión de la Verdad y arte, o en general entre el sistema y el arte, mucha gente no lo ve tan claro. ¿De dónde intentan hacer esas conexiones? ¿A partir de qué se pueden hacer esas conexiones? Y yo quisiera entonces tratar de buscar un primer punto en común para responder esa pregunta, y ese punto en común que quisiera que exploráramos es la simbología. Que el arte en general maneja muchísimo la simbología, y es muy importante esa faceta. La pregunta es, en materia de justicia, en materia de Jurisdicción Especial para la Paz, en materia de Comisión de la Verdad, en materia de sistema, ¿tiene alguna importancia, juega algún papel la simbología? Y quisiera comenzar con el padre, que además con la formación tan completa y compleja que tiene, con esa faceta religiosa, seguro que tiene mucho que decirnos sobre la simbología y la importancia de esa simbología. Gracias, Yesidi. Qué bueno poder estar con todos ustedes aquí. Gracias, Yolanda, por hacer posible este encuentro, y
y gracias también a mi compañera de la comisión, Lucía González. Bueno, yo quiero empezar por pedirles un favor. Esta es una universidad laica, como dijo inicialmente nuestro rector, a quien quiero mucho. Y sí, yo soy jesuita, pero no me traten de padre. Y yo me llamo, todo el mundo me dice Pacho, y me siento mucho más cómodo. Porque si nos tratamos de títulos, me toca decirte es ministro o doctor y magistrado, y entonces nos queda muy difícil. Yo todavía estoy muy impactado por lo que acabas de presentar, Gustavo. Realmente la fuerza de las imágenes, tú acabas de referirte a que tratemos el problema simbólico y la densidad del texto que nos acabas de presentar, creo que a todos nos tocó profundamente y nos articula con lo que ustedes estaban viviendo hace un rato en la canción rapera de la ciudad. Pero yo quisiera simplemente entrar por esto. Efectivamente, cuando nosotros empezamos en la Comisión de la Verdad, o más exactamente, como ustedes le pusieron, la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la primera pregunta que uno se hace es ¿y por qué Colombia tiene que hacer una comisión de la verdad? ¿Por qué Suiza no necesita una comisión de la verdad? ¿O por qué Costa Rica no necesita una comisión de la verdad? ¿Por qué Suecia no tiene una comisión de la verdad? ¿Qué es lo que nos estamos preguntando? Y es una pregunta sobre nosotros mismos, los colombianos. ¿Qué somos? ¿Qué fue lo que nos pasó en esta barbarie? ¿Qué fue el mundo simbólico en el que nosotros vivimos y que parte de nosotros hizo que fuera parte nuestra 8 millones de víctimas, 7 millones de hectáreas arrebatadas a los campesinos, 85.000 desaparecidos en desaparición forzosa, no sé, 2.000, 3.000 falsos positivos, un país sembrado de minas antipersona en una densidad única en el mundo? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué nos pasó? Esa es la pregunta de fondo en esto. Y por supuesto, esta es una pregunta, nosotros somos una cultura, inevitablemente. Quiero decirlo en otra manera, permítanme poner una imagen, porque uno no puede hablar de cultura sino a través de imágenes, a través de… ¿sí? Nosotros los seres humanos nos movemos y somos al interior de un océano de símbolos y de significaciones. Así como los peces viven en el mar, nosotros vivimos en un mar de símbolos y de significaciones. Eso es la cultura. Nosotros entramos en ese mundo, al principio somos infantes, que etimológicamente significa uno que no habla, y solamente conocemos el mundo de la mamá, que la podemos tocar, y del cuartico donde estamos, y de las muñecas que le ponen a la niña en la cama. Pero cuando empezamos a hablar, nos introducimos en un mundo muchísimo más grande, la familia, la comunidad, el barrio, y con la televisión y todas estas cosas entramos en el mundo de la cultura, que es el mundo humano. Es un mundo absolutamente simbólico. Lo que pasa es que, como todos los mares, así como el mar está lleno de realidades extraordinarias para los peces, los mares también se pueden dañar, los mares se pueden envenenar. Se pueden envenenar tanto que se haga imposible la vida en los mares. Y este es el tipo de preguntas que nosotros tenemos que hacernos en Colombia, y cuál es el lugar de los artesanos de la cultura. La cultura no son las canciones, ni las fotografías, ni el teatro. Los artesanos de la cultura crean, inventan a través de la cultura las maravillas que nosotros hacemos a través de la fotografía y a través de la pintura y a través de la literatura. Y con eso enriquecen de nuevo la cultura, la replantean, la llenan de profundidad, la desafían y nos hacen descubrir lo que es nuestra propia identidad y nuestra propia grandeza como seres humanos. Pero parten justamente de ahí, y el problema es que cuando ese océano donde nos movemos
tiene problemas de fondo, se nos plantean problemas de verdad. ¿Quiénes somos nosotros los colombianos? Es que las víctimas son parte de nuestra cultura, es que la gente que hemos matado con cosas tan atroces como la que acabamos de ver ahí, son parte constitutiva de nuestra propia historia. ¿Y qué vamos a hacer con eso? ¿Y cómo vamos a replantear una cultura que tiene estos golpes tan hondos? Quisiera introducir por ahí, porque me parece interesante que conversemos, pero yo quisiera poder ahondar en estas cosas, Jessy. Sí, claro. La idea justamente es ahondar un poquito en el tema. Me gusta que se haya impactado usted, y espero que todos, tanto con la presentación de Gustavo Adolfo, porque a eso me refería yo con el simbolismo. Finalmente, lo que queda de imágenes tan fuertes como las que se escogieron en la presentación de Gustavo Adolfo es eso. Y yo creo que al final, lo que queda de todo un proceso de construcción de paz como el que estamos involucrados, termina reducido a símbolos. Es muy probable que nadie se lea 2, 3 o 4 tomos sobre la verdad de lo ocurrido en el conflicto. Es probable que la gente no se acuerde de los detalles de las decenas o cientos de procesos que pasen finalmente por la Comisión, por la Jurisdicción Especial para la Paz. Ambas cosas hay que hacerlas, ambas tienen que existir, pero tiene que haber una forma de transmitir simbólicamente ese trabajo para las futuras generaciones. Por eso yo creo personalmente en el valor simbólico de la administración de justicia. Creo que el derecho penal tiene un componente simbólico muy fuerte, pero sí quisiera oír la opinión en ese punto del doctor Gustavo Adolfo. Es claro que uno de los desafíos que estamos enfrentando en la jurisdicción es cómo responder de manera debida a las víctimas. Y tenemos un punto de partida muy difícil para los abogados, y es nuestra falta de apertura a ciertas sensaciones y la dificultad de poder interactuar con disciplinas y con el arte. Estamos intentándolo, vamos a ver qué tan acertado es en un encuentro con la Comisión de Esclarecimiento y la Jurisdicción. Recuerdo que Pacho, me suena muy raro decirle Pacho porque para mí es el padre, Pacho insistía en la necesidad de encontrar un lugar del arte en la provisión de justicia. Y estamos empezando con algo, no sé si lo han observado, pero que está tratando de generarse un cambio en la jurisdicción, y es la puerta de entrada de la jurisdicción. Una de las puertas de entrada es la presentación de informes por parte de las organizaciones de víctimas. Y la presentación de informes por parte de las organizaciones de víctimas se están convirtiendo cada vez y de manera sostenida en escenarios de representación y manifestaciones culturales y simbólicas. La semana pasada tuvimos la presentación del informe de la UNIC, de la Organización Nacional Indígena, y se hizo un ritual, estuvo la Guardia Indígena, estuvo un mayor, también estuvo un mamo. La presentación del informe se realizó a partir de las pautas que ellos determinaban. Y eso nos ha obligado a una reflexión, y es: todo acto que nosotros hagamos le da un lugar o no a las personas, y el lugar o no a las personas tenemos que permitirlo de acuerdo con sus particularidades y respetando su cultura, su identidad y su lectura del mundo. Y en esa medida los informes, que el primer informe fue un informe relativamente, la primera entrega, que fue el informe de Creos, fue un poco fría. Hemos ido pasando a una entrega de informes que se están convirtiendo en eventos en sí mismo. Es decir, que el proceso de reparación empieza a cambiarse la lectura de ser algo entendido como al final, resultado de una provisión de justicia, para entender que la reparación es absolutamente todo el proceso de provisión de justicia. Desde la entrada simbólica a la persona en términos de respeto, de autonomía y lugar y valoración, por ejemplo, de sus entidades. Hace 2 semanas, por ejemplo, se hizo una reunión con la Comisión LGBTI, con los grupos que van a presentar un informe, y ubicamos en el escenario la bandera LGBTI. A esto seguramente nos llovieron rayos y centellas en las redes, pero la comunidad, por fortuna, lo recibió muy bien, y es la bandera del movimiento, está al lado de los demás emblemas de la JEP, y es cómo
cómo integramos en la medida de lo posible y cómo aprendemos a integrar en la medida posible a las particularidades de los otros. Muy bien, muchas gracias. Si estamos de acuerdo entonces en que en que la simbología es un elemento común, tanto de la cultura, del arte, como del sistema integral y sus distintos componentes, hablemos entonces un poco más de cuál es el papel que puede jugar ese arte y esa cultura en la Comisión de la Verdad y en el sistema. La parte más difícil de esta moderación es decirle Pacho al padre de Ru, porque es que lo conozco de siempre como el padre de Ru, pero ¿qué papel jugaría entonces o debería jugar la cultura y el arte en la Comisión de la Verdad? Mi querido Yesid, ustedes lo hicieron, les cuento un momento que fue realmente lo que se llama una mise en scène, una puesta en escena, que a mí me tocó vivir en la Universidad de Ibagué, cuando tu padre fue asesinado en el Palacio de Justicia, siendo el presidente de la Corte Suprema de Justicia, cuando él llamaba al presidente Betancourt y le pedía que pararan ese espectáculo horrible que todos hemos conocido de los tanques de guerra golpeando al palacio y donde murieron finalmente los magistrados. Pues la familia de Yesid quiso originar un proceso que terminó realmente haciendo una puesta en escena, pero con elementos simbólicos muy profundos, pero con la gravedad de la justicia también, y donde Belisario Betancourt llegó a Ibagué y en ese escenario de la universidad reconoció su responsabilidad y pidió perdón por la muerte del padre de Yesid, por nuestro presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y nuestro querido ministro que estaba allí, hablando no como ministro, sino simplemente como persona, dijo una cosa muy bella, dijo, más o menos lo que yo recuerde, yo no puedo perdonar en nombre de todas las víctimas del Palacio de Justicia, pero yo sí lo puedo hacer personalmente y también lo puedo hacer como familia. Mi familia perdona, es nuestra contribución de familia a la reconciliación de este país. Eso me acuerdo que nos impactó a todos nosotros profundamente y enalteció a la gente que estaba allí, todos nos paramos a aplaudir, así como habíamos aplaudido el gesto de Belisario de pedir perdón. Lo traigo como una puesta en escena porque eso tuvo muchísimo de cuando las cosas se protocolizan a esa altura, ¿verdad? Pero yo quería poner ese ejemplo, porque ese es un ejemplo de dignidad muy grande, porque quiero traer otro elemento simbólico. Yo no sé si ustedes, alguno de ustedes conoció el samán que había en la plaza de Guacarí, en el Valle. Un inmenso samán, era tan grande que cubría la totalidad de la plaza, completamente la cubría en su ramaje. Bueno, conocí también a un viajero que pasó por allí y tomó del samán, hizo un bonsái del samán. Este era un pequeñito samán que tenía 30 centímetros de altura y la extensión del follaje del samanito tenía 60 centímetros y no era más, un bonsái del samán. El mismo samán, la misma raíz, la misma composición genética, pero el uno se le permitió crecer en plenitud y cubrió la totalidad de la plaza. Si ustedes quieren, en plena dignidad estaba el samán de Guacarí. Ustedes después lo conocieron en las monedas de 500 pesos, porque el samán se cayó en el año de 1998, se rompió por falta de cuidado. Pero lo que quiero decir es esto, el otro samancito, el bonsái de 30 centímetros de altura, refleja una cosa muy honda. Era exactamente la misma semilla del samán, tomada del samán. ¿Por qué no pudo crecer? ¿Por qué no pudo desarrollarse en plenitud?
¿Por qué no pudo ser lo que hubiese podido ser? Porque lo limitamos completamente. Se le cortaron las raíces, se lo metió en una caja de 20 centímetros y se lo hizo crecer allí, produjo hojitas de samán chiquiticas y la ilusión de lo que hubiera podido ser un samán grande. Con la dignidad humana pasa algo semejante. La dignidad humana de cada uno de nosotros es absoluta. No se la debemos a nadie, no se la debemos a la universidad, no se la debemos a los gobiernos, no se la debemos al ejército, no se la debemos a la familia, no se la debemos a las iglesias, la tenemos simplemente porque somos seres humanos. Y es igual en todos. La dignidad de un niño de los ríos del Chocó es igual a la dignidad de un ministro de justicia, igual. La dignidad no crece, usted no tiene más dignidad por ser el rector de la Universidad del Externado, es absolutamente igual. Es esta experiencia justamente de ser nosotros seres capaces de amar, de comprender el mundo simbólico y de ser libres con eso y poder hacer cada uno de nosotros lo que quiera con su vida, hacerse como persona y hacer juntos una nación. Pero cuando eso se reduce, cuando eso se aprieta y no se puede desarrollar en plenitud, ocurre lo que pasa con el pequeño bonsái del samán de Huacarí, queda absolutamente recortado. Por eso el desarrollo no es el desarrollo de la dignidad, ustedes no hacen eso con el arte. La dignidad no puede desarrollarse, no puede crecer, es absoluta. Pero hay que crear las condiciones para que a través de la cultura la dignidad humana se pueda vivir en plenitud. Lo que hacen ustedes en el arte, lo que hace el artista con la cultura, es crear las condiciones para que un pueblo pueda celebrar su dignidad, compartir su dignidad, bailarse su dignidad, convocar a otros a vivirla juntos, hacerse respetar, acoger a los otros en sus diferencias culturales para celebrar con ellos la grandeza de la dignidad humana en las diferencias culturales. Y esta es una batalla que tenemos que hacer muy profundamente. Yo sobre todo quisiera llamar la atención porque cuando la masacre de Barrancabermeja, en el 16 de mayo de 1998, fue en la parroquia de nosotros, de los jesuitas de Barrancabermeja, en el barrio El Campín. Ese día mataron a 34 muchachos de nuestra parroquia. 7 los dejaron ahí tirados en la cancha de fútbol y los otros 27 se los llevaron y nunca los encontramos. 3 días después hicimos el funeral. Pusimos 7 cadáveres de los muchachos que habían dejado tirados en la cancha de fútbol y los otros 27 ataúdes los pusimos vacíos y con las fotografías de los muchachos y las muchachas que habían matado. Nunca los encontramos. Pero ¿saben qué me impresionó a mí? La absoluta soledad que vivimos en ese funeral. Nadie de Colombia, ni la Universidad de Externado, ni la Javeriana, ni la Nacional, ni la gente de aquí de Bogotá, ni de Bucaramanga, ni de Medellín, se presentó para decirnos, somos nosotros los colombianos, es nuestra dignidad humana la que ha sido pisoteada, es nuestro mundo el que se rompió aquí. Estábamos solos. Y lo mismo nos pasó un año después en la masacre de San Pablo, también en la parroquia de los jesuitas. Solos hicimos el funeral. Y lo mismo pasó en Bojayá, cuando la masacre en Bojayá, y lo mismo pasó en El Salado, Córdoba, cuando la masacre de Córdoba. Lo que quiero llamar la atención es esto, porque aquí hay un problema cultural que ustedes, los artistas, nos tienen que ayudar a rescatar. Miren lo que pasó en Manchester, en Inglaterra, hace 18 meses. 11 muertos. Al día siguiente yo prendí la BBC de Londres y estaba el locutor diciendo, en este momento Inglaterra está detenida, se pararon los carros en las calles, se pararon los comercios, pararon las iglesias, pararon las universidades, estamos unos minutos detenidos, diciendo, Manchester, somos todos los ingleses. Cuando pasó en el Ecuador la muerte de 3 periodistas, ¿recuerdan hace poco? Ecuador se movilizó tanto que el presidente del Ecuador tuvo que sacar las negociaciones del ELN con Colombia de allá, estaba la nación protestando. ¿Qué pasa con nosotros los colombianos? Es como si
Cuando mataron a la gente del Chocó, a nosotros no nos importa. Y cuando han matado a los indígenas, a cantidades de campesinos, no somos nosotros. Ahí hay un problema muy hondo, de habernos asumido como una sola cultura extraordinaria en su diversidad. Pero es que las cosas que aquí se han roto tienen que ver directamente con nosotros mismos. Esta es la verdad que nosotros tratamos de comprender en la Comisión de la Verdad. ¿Qué nos pasó para que pudiéramos llegar a una situación de estas? ¿Qué se nos ha perdido? Porque realmente lo que las víctimas dejaron en La Habana, yo acompañé a los grupos de víctimas que vinieron a La Habana, fue siempre lo mismo. Ustedes han estado aquí discutiendo sobre problemas estructurales que son muy ciertos en La Habana. Le decían a la gente de la guerrilla y del gobierno, aquí hay problemas muy graves, uno de los países más desiguales del mundo, más corruptos del mundo, el primer productor mundial de coca. Todo eso es verdad, y eso tenemos que arreglarlo, pero el primer problema estructural no es ese. El primer problema estructural somos nosotros mismos, la forma como nos hemos odiado, como nos hemos roto los unos a los otros, como nos hemos estigmatizado, como nos rechazamos, como no comprendemos que un indio de Nasa o un indio guayú somos nosotros mismos, y la enorme dificultad de comprender que esto ha vulnerado inmensamente nuestra propia dignidad. Y esto es un mundo simbólico. Esta mezcla tan compleja de la creatividad colombiana, de la audacia de la creación artística, de la economía colombiana, con esta realidad del ser humano roto, al fondo. Creo que para nosotros en la Comisión de la Verdad es un problema enorme de tratar de clarificar, y solo quienes manejan el mundo simbólico, ustedes que son capaces de tomar eso y convertirlo en arte, y no solamente para repasarlo, sino como tú mismo pedías, Gustavo, para construir un futuro con eso. ¿Qué vamos a hacer de nosotros hacia adelante? ¿Cómo poder generar con nuestra propia cultura una pasión por la vida, por el futuro de los niños de aquí, por la protección de nuestra naturaleza que es tan bella? ¿Cómo poder apasionar por eso? Y sin dejar de incorporar a nuestra cultura la realidad de lo que ha sido nuestra historia. Muchas gracias. En la presentación que hizo Gustavo Adolfo, pues nos dejó muy claro que históricamente y en muchos lugares del mundo el arte ha tenido un papel muy importante para llamar la atención sobre hechos de violencia. Eso no ocurre solo en el resto del mundo. En Colombia, aun cuando muchas veces no seamos conscientes de eso, también ha venido ocurriendo desde hace mucho tiempo y en muchísimas facetas de la cultura. En 1962 Obregón pintó un cuadro espectacular que se llama justamente Violencia, que se los recomiendo para los que no lo hayan visto. Y un par de décadas después, un poco más tal vez, Botero, que se había negado a pintar sobre la realidad cruda del país, finalmente se embarcó en una serie de 50 cuadros sobre la violencia en Colombia que regaló, que también se los recomiendo que lo miren. En materia de escritores tenemos muchísimo. Tenemos una trilogía de William Ospina sobre toda la violencia de la conquista en Colombia. Tenemos El Cristo de espaldas de Eduardo Caballero Calderón sobre la violencia de mitad del siglo pasado. Cóndores no entierran todos los días de Gustavo Álvarez Gardiazabal sobre toda la violencia, especialmente en el sur del país con la pelea entre las guerrillas liberales y conservadoras de la época. El libro de Miguel Torres sobre el crimen del siglo, sobre la muerte, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Sobre el Palacio de Justicia debe haber 8 o 10 libros, además desde todas las perspectivas de los actores de esa toma del Palacio de Justicia. Poesía, hay un libro durísimo, pero muy significativo de María Mercedes Carranza, que es El canto de las moscas, donde recoge
casi todas las masacres más importantes de los grupos paramilitares de la época reciente. En cine tuvimos la misma obra de Cóndores no entierran todos los días. En teatro, no sé si se acuerdan muchos de ustedes, Guadalupe, años 50, una obra de teatro sobre la violencia de las guerrillas liberales del Llano a mitad del siglo pasado, 1.300 presentaciones, lo que muestra la carga simbólica de una obra como esa. O una más reciente, La Siempre Viva, otra vez sobre el Palacio de Justicia, ya tiene más de 1.000 funciones, y eso es otra vez simbolismo sobre un episodio muy duro de la violencia en Colombia. Hace poco se estrenó El Crimen del Siglo, en teatro también, recogiendo el asesinato de Gaitán desde otra perspectiva. En música, para los que somos tolimenses, hay dos, en general las canciones del Tolima de esa época son canciones tristes porque evocan un poco lo que era la vida antigua del Tolima cuando el maestro Chandía decía que se podía pescar de noche y todo lo que golpeó la violencia al Tolima, al Tolima Grande, el Tolima y el Huila. Hay dos canciones muy bonitas y muy duras también que describen la violencia, una que se llama ¿A quién engañas, abuelo?, donde muestra o habla de la violencia interpartidista, y otra mucho más reciente de Silva y Villalba que se llama Viejo Tolima, donde también muestra cómo la violencia cambió todo el escenario social en el Tolima. A los que les gusta el vallenato, para no quedarme solamente en el Tolima, hay una canción de los hermanos Zuleta que se llama Mi Pobre Valle, donde muestra cómo impactó la violencia paramilitar la vida mundana de Valledupar o del Cesar en general. Y bueno, acabamos de tener esta mañana una gran presentación de raperos de Medellín que nos muestran cómo nosotros permanentemente estamos siendo impactados por arte relacionado directamente con temas de violencia. Incluso personas que han estado involucradas dentro del conflicto armado. Leía la semana pasada, hace un par de semanas, que un profesor de literatura, Edwin Rendón, recibió un premio nacional al docente por un proyecto que llama Escuelas de Paz y Poesía, donde le enseñaba a los niños a relacionar la poesía con el tema de la paz. Me llamó la atención que se inscribieron 1.000 proyectos de profesores sobre enfoque de paz, lo que muestra también el interés de personas como los profesores de acercar a los niños al tema paz a través de la cultura. Leía también hace un par de semanas cómo 50 exguerrilleros de las FARC crearon una cooperativa cultural y están dedicados a la confección de artesanías, pinturas, accesorios, lo que muestra también que desde los actores del conflicto hay una búsqueda del arte como una forma de conseguir y consolidar la paz, y mucho más conocida probablemente porque la tuvimos en el externado, una exposición de las tejedoras de Mampuján, de los Montes de María, que ganaron un premio nacional de paz. Todo este recuento para preguntarles cómo podemos hacer para que todas estas manifestaciones dispersas de la cultura podamos encauzarlas y ponerlas al servicio de esta construcción de la paz. ¿Cómo podemos, a través del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, utilizar estas manifestaciones de cultura e impulsar nuevas manifestaciones de cultura que sirvan en este tránsito de la superación de violencia hacia la paz? Y comenzamos con Gustavo Adolfo, si te parece. Gracias, Yesin. Cuando me dice Gustavo Adolfo me siento como regañado. Bien. Solo un punto adicional sobre cultura. En el caso de las tejedoras de Mampuján, tuvimos un acercamiento y como los abogados somos muy abogados y tendemos a ser muy abogados, entonces en la presentación de los informes de las salas de reconocimiento inicialmente se elaboró una guía que señalaba una serie de parámetros para la presentación de informes,
Y eso para mucha gente de las comunidades simplemente se volvió un obstáculo, una talanquera para la presentación de los informes, porque el informe partía de ser algo escrito, y al ser escrito ya desconocía la prevalencia de culturas orales, sea por indígenas, por culturas afro o simplemente por culturas urbanas que privilegian otro tipo de expresiones diferentes a la escrita. Entonces ya se abrió la puerta para los informes mixtos y para los informes verbales, generando la posibilidad de narrar, porque además la gente no solo quiere escribir, no, es más, mucha gente no quiere escribir, sino que quiere hablar, porque hablar implica la escucha, y la escucha es una forma de tener respuesta de manera inmediata. Y en el caso de las tejedoras de Mampoján que está citando, una de ellas me expresó en algún momento que ellas, su informe sería seguramente su tejido, sería una narración alrededor del tejido. Todavía no hemos llegado al acuerdo de si se va a hacer, cómo se va a hacer, de qué manera se va a hacer. Y respecto a las expresiones culturales, las comunidades a veces tienen que reelaborar el lugar de ciertas manifestaciones culturales en su comunidad. Voy sobre las gaitas y las tamboras en Ovejas. Está el festival, pero ha tenido dos enormes dificultades. La primera es que las gaitas y las tamboras fueron tocadas durante la masacre del Salado. Entonces, para mucha de la gente de la zona rural de Montes de María, las gaitas y las tamboras son una música que se asocia al perpetrador, a los paramilitares en el momento de realizar. Entonces, se ha tenido que resignificar y no ha sido fácil. Me contaba Francisco Méndez, que es un personaje de Ovejas, no ha sido fácil volver a encontrar un lugar para las gaitas y las tamboras en la expresión. La violencia además robó la identidad, porque la música de la víctima fue utilizada durante el acto de violencia. Y en esa medida casi que se cumplió un poco lo que pasaba en el Holocausto, que los Sonderkommand de los judíos, que eran ellos mismos que recogían los restos, es decir, se utilizó la cultura para realizar el acto violento, y en esa medida al individuo se le despoja, no solamente se le agrede, sino que se apropia la cultura y se despoja, dejándolo comunitariamente vacío. Seguramente ya hay procesos de resignificación, no los conozco tampoco en detalle, pero ha habido discusión. Es como el lugar del bullerengue. El bullerengue en María de la Baja logró mantener en la medida en que es un canto, pero más que de arrullo se volvió un canto cada vez más triste, un canto que es un canto periférico y del silencio, es un canto de las noches que terminó convirtiéndose en algo que simplemente se refiere a un pasado, que es un pasado de alguna manera inasible. Y hay manifestaciones muy poderosas, como entre otras, de la pastoral social de Tumaco, con los jóvenes y la apropiación musical en el Pacífico, que son potentísimas. Evidentemente creo que el desafío que tenemos enfrente es, y aquí hay una persona que está encargada en la jurisdicción, Silvana, es el lugar del arte realmente en la jurisdicción, es conjugar justicia, arte, y cuando me refiero a arte hay evidentemente dos dimensiones, en su dimensión, digámoslo, culta, y en su dimensión popular, en tanto es representación directa y creación de las propias víctimas. ¿Qué podemos hacer, Pacho, para que todas estas manifestaciones o posibilidades de manifestaciones de cultura puedan ayudarle a la Comisión de la Verdad, no solo a desarrollar su trabajo, sino a difundir los resultados de ese trabajo? Gracias por la pregunta. Quisiera empezar, en primer lugar me ha parecido muy bueno el relato que nos has traído de la riqueza de las expresiones culturales de los artesanos de la cultura en torno a lo que ha sido la violencia en Colombia y los ejemplos también que Gustavo acaba de presentar. Pero yo quisiera decirles a ustedes que están jugados por la cultura algo que yo siento con mucha preocupación desde la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Miren, hoy en día en el país el escenario simbólico completo
a nivel de lo que podríamos llamar el mainstream, la corriente principal, es decir, las grandes cosas que llenan a la opinión pública. Está absolutamente dominado por polarizaciones tremendas, por señalamientos incansables, incluso por una negación de lo que nos pasó a nosotros en el conflicto. Y además está de todos los lados. El mundo simbólico está absolutamente cargado. Tan es así que estos esfuerzos que ustedes hacen, los que acabas tú de leer, el caso de las cosedoras o el caso, créanme que son marginales. Los 1.700 o tantas veces que se presentó esa obra de teatro tan bella de Guadalupe años 50 y las otras cosas que tú has presentado en el escenario simbólico del país, es absolutamente marginal. La verdad está a la defensiva, la libertad está a la defensiva, el respeto a la dignidad humana está a la defensiva. Lo que predomina es un mundo simbólico muy cargado de la exclusión, muy cargado del rechazo al otro, muy cargado de la aceptación del otro. Eso es lo que yo siento profundamente y es lo que hace difícil esta tarea. ¿Cómo vamos a hacer juntos para que un esfuerzo cultural hondísimo saque de estar a la defensiva la vida y la verdad y la protección de la dignidad humana y lo ponga en primer plano? Y esto ocurre sin que nosotros nos damos cuenta. Estamos invadidos. Para mí lo que tenemos es un verdadero trauma cultural muy profundo, originado porque la violencia fue salvaje y tocó todos los estratos del país, nos golpearon por todas partes, golpearon al campesino y golpearon al empresario, golpearon a la universidad y golpearon al indígena. Y eso dio lugar a interpretaciones, primero a dolores muy hondos, nos llenamos de dolor, nos llenamos de indignación, nos llenamos de odio, porque la violencia produce eso. Y luego las interpretaciones políticas y económicas que se hicieron para ver cómo explicábamos lo que nos había pasado, han sido interpretaciones absolutamente excluyentes del otro. Y eso campea por toda la cultura, y la política está cargada de odios, y la seguridad está cargada de odios, y el mundo económico está cargado de exclusiones. Pues no es el lugar para profundizar en lo que significa ese trauma, pero yo quisiera decirles, esto pasa sin que nosotros nos demos cuenta por todas partes en el mundo simbólico, nos lo meten por la televisión, lo escuchamos en la radio, lo leemos en los periódicos, lo predican los curas en las iglesias sin darse cuenta. El mundo simbólico va empujando esa imposibilidad de tranquilamente acercarnos a la verdad y de aceptarnos como seres humanos. Y las cosas que se hacen, que hacen los artesanos de la cultura para tratar de presentar otras cosas, son marginales. Están muy lejos de poder resistir, para poner un ejemplo, un discurso como el de Macías. Créanme que sí, que eso es lo que campea inmediatamente sobre el escenario político y traigo al cuento el discurso sobre Macías porque espero que no sea el discurso de Iván Duque, pero es que esas cosas las vivimos en el país. Por eso la pregunta que estás haciendo como moderador, ¿cómo hacemos para que la verdad deje de estar a la defensiva y con la ayuda de ustedes cope el escenario de lo público y pase a través de los medios fuertes? Y entren a Twitter y verán lo que es el Twitter por todas partes, en agresividad y en odio y en señalamientos, o el mundo del WhatsApp, o el mundo de la forma como se rebota contra las columnas de prensa, y las mismas columnas de prensa como vienen de infectadas. Ese es un desafío enorme del arte, cambiar el mundo simbólico, liberarlo del trauma en que estamos metidos. ¿Y cómo hacerlo si nosotros mismos padecemos ese trauma? Es que nos involucra a nosotros mismos. Perdónenme, no quiero hacer una propaganda religiosa, pero cuando Francisco vino aquí, el Papa, y se dio cuenta del problema, trató de colocarse por encima
de nuestro propio trauma, que nos revienta y que nos polariza. Pero hizo una cosa que fue muy interesante, que fue lo que me pareció más válida. De los 4 días que estuvo aquí, dedicó uno, de los 4, dedicó uno entero a estar con las víctimas, directamente con las víctimas de nuestra realidad cultural profunda. Se lo pasó allá en Villavicencio. ¿Qué nos quería decir? Fíjense en el dolor humano de ustedes. No hay otra forma de escaparse de la trampa en que están metidos. Y se lo dijo a los obispos en una forma muy fuerte. Les dijo, déjense de seguir afinando normas para imponerle al pueblo colombiano. Pongan sus manos en la sangre que cubre al cuerpo del pueblo de Colombia. Pongan sus manos en el cuerpo ensangrentado de su pueblo y entonces entenderán lo que está pasando aquí. Bueno, allá esperamos nosotros, pero además con un propósito que es, muestren que la verdad de nosotros en lugar y la grandeza del ser humano en Colombia, lejos de tener que dejarnos atrapados en la tristeza y en la oscuridad, nos permite emerger a un futuro esperanzador, lleno de entusiasmo, que seamos capaces de decir, sí, los colombianos fuimos eso, pero los colombianos no somos solamente eso, nosotros somos capaces de volvernos a mirar a los ojos, de ser amigos entre todos, de aceptarnos en nuestras diferencias, de celebrar que seamos tan distintos, de construir un país nuevo. Un arte que genere optimismo, que muestre que esto nos enriquece lejos de perdernos. Es donde yo veo que tenemos que ocupar el campo de lo simbólico y transformarlo, pero a nivel general para todos los colombianos y volverle a dar esperanza a nuestros pueblos indígenas y a nuestros pueblos afros y a la juventud. Para que nos quede claro el poder de los símbolos, ya me mostraron la paleta roja, que significa que tenemos que dar por terminado este conversatorio. El tema queda abierto, yo creo que la idea era básicamente dejarlo planteado, dejarlo abierto con muchos temas de reflexión que presentó Gustavo para que no se sienta regañado y Pacho. El trabajo lo tenemos todos de aquí en adelante desde nuestras distintas posiciones sociales para que tratemos de que esas manifestaciones culturales dejen de ser marginales, para que se vuelvan algo más cotidiano, para que aprendamos a convivir con la verdad y superemos finalmente ese trauma del que habla Pacho justamente, que tenemos frente a la posición de nosotros como ciudadanos frente a nuestro pasado cargado de violencia y hacia lo que puede significar la verdad como liberación y superación de ese pasado. Muchísimas gracias, Gustavo, muchísimas gracias, Pacho, y a ustedes por la atención. Agradecemos la participación del padre Francisco de Rú, del magistrado Gustavo Adolfo Salazar y el abogado Yesid Reyes.